todo, aquí en Alta Campo. Volvemos nuevamente, ya estamos con Rodolfo Martínez Llano, dirigente histórico del Partido Justicialista y figura que cada vez que hay una elección o hay que consultar a la ciudadanía, toma una trascendencia particular a la hora de lo que son los frentes y los cierres de alianzas que tanto convocan a la política últimamente en estos momentos en los que nadie más llega solo, sino que las estructuras partidarias dejan de lado sus nombres para sumarse a frentes colectoras que realmente tienen peso a la hora de la disputa electoral concretamente. Rodolfo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches a toda la teleaudiencia. ¿Cómo ves el escenario político de la provincia en un año en el que el gobernador repite mandato y que parece como que, a pesar de que no iba a ser un año tan polémico, terminó siendo un año donde hubo muchísimas discusiones que me parece que tienen que ver con más el 2015 que con el 2014? Tiene que ver un poco con Corrientes. Se discuten muchos temas que son estériles. Realmente creo que los años electorales son para que, bueno, la gente se expida, pero que el día que la elección concluye, todos los correntinos tienen que, y los dirigentes fundamentalmente, tirar para el mismo lado con objetivos comunes y tratando de entender de que si Corrientes está hoy postergada de la escena nacional, se debe en parte a nuestra propia responsabilidad como dirigentes. No me refiero solamente a los del partido gobernante, sino los dirigentes de todos los partidos, los legisladores de todos los partidos. No se llega nunca, por ejemplo, a que el gobernador y los 10 diputados y senadores nacionales articulen políticas comunes, que bajen con un discurso único ante el poder central. Yo en esto, que he sido legislador nacional, convencional nacional constituyente también, siempre tuve en claro que representaba al pueblo de la provincia de Corrientes, más allá de las obediencias partidarias mal entendidas, porque muchas veces esas obediencias o los mandatos partidarios colisionan con el poder del pueblo, que es el que nosotros tenemos la obligación de representar en la escena nacional. En Buenos Aires, que es donde todo se decide. Las alfombras del poder hacen, bueno, que lleguen y sean radicales, sean peronistas, por ahí. Dejen de entender de que tienen que ser fieles al mandato del pueblo, y acá los correntinos vemos lo que pasa con una provincia, al lado de lo que vemos en el Chaco, Formosa, Misiones, de lo que vemos con Yacyretá, por ejemplo, que es un más claro ejemplo de marginación y de sometimiento a nuestra provincia como provincia, con una gran obra que está emplazada en suelo correntino y que sin embargo Corrientes es la hija de la pavota en este emprendimiento, porque ese gran polo de desarrollo que debió quedar al término de la obra no se hizo. La energía de Ituzaingó es más cara que en el resto de la provincia, y además toda esa gran cantidad de obras complementarias que vemos en Misiones, del lado de Corrientes no se dieron. Es decir, creo que en este sentido tenemos que hacer una autocrítica, los dirigentes, en este caso del partido gobernante, como en su momento fue el radicalismo, de que no hemos estado a la altura de las circunstancias para hacer valer el peso de la provincia como provincia ante el poder central. Con frentes tan fragmentados y con obediencia partidaria a tanta multiplicidad de partidos, claro, ¿es más difícil lograr ese consenso? Yo creo que falta personalidad política en muchos de los dirigentes, que cuando llegan a Buenos Aires por ahí se dejan encandilar por las luces del poder, por las alfombras rojas, creen que el gobierno es el poder y se olvidan un poco las necesidades del pueblo que representan. Eso históricamente ha sido así, y es la autocrítica que debemos hacernos de por qué muchas veces la indiferencia del gobierno nacional hacia Corrientes, porque ve también una dirigencia fragmentada y en cuestiones muchas veces menores, con discusiones absurdas como esta del punto extra de coparticipación, esto que se plantea siempre y desde hace muchos años entre la capital y el municipio, entre la capital y el gobierno. Son discusiones que verdaderamente la gente que está ajena a la política ve que falta un poco de altura de parte de los dirigentes como para entender que la responsabilidad es tratar de gestionar juntos nación, provincia
y municipio, sea el municipio que sea, en una misma dirección. Por eso yo te decía que no se entiende que las elecciones concluyen el día que concluyen y que a partir de ahí hay una responsabilidad común, que es la de ser dirigente con mayúsculas. Es muy difícil para el justicialismo poder generar ese espacio de poder en tantos años de democracia dentro de Corrientes. Yo creo que el justicialismo no ha sabido hasta ahora constituirse en un polo de poder que realmente concite la atención necesaria y suficiente para hacer una opción de cambio frente a los gobiernos del pacto en su momento, después del Partido Nuevo, después frente a todos estos años de radicalismo. En eso también creo que nos cabe a los justicialistas el hecho de no haber sabido construir una opción creíble, que los correntinos puedan decir, bueno, no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se hacen, pero apuesto a algo diferente. Creo que es lo que ha pasado en esta última campaña electoral. Colombi representaba un modelo que estaba en parte agotado, tenía un techo electoral, tenía un desgaste, y el justicialismo no supo por ahí generar una expectativa diferente, porque quizás se olvidó que las elecciones se ganan o se pierden en Corrientes, que Buenos Aires es Buenos Aires, que desde Buenos Aires, por más apoyo que haya, a veces hasta el apoyo no es bien entendido, bien comprendido por el pueblo de Corrientes, y le termina jugando en contra. Y más allá de un candidato, una elección se gana cuando hay un candidato, cuando hay apoyo, cuando hay motivación, hay una estructura al servicio de la campaña, hay una organización, hay una buena política de alianzas, hay una buena política de alianzas locales. Todo eso tenía el Frente para la Victoria en la última elección. Es lo que no tenía. ¿No tenía? O sea, creía las alianzas? Creía que solamente por ahí, con el apoyo de Cristina o con la, digamos, idea de que se ganaba, o que Camau era el hombre para estas circunstancias, todas esas otras cosas no eran importantes, ni siquiera el discurso, porque si vos veías en ese momento el discurso de Colombi, parecía un discurso como que muchas veces se le salía la cadena, con exabruptos, con fuerza, con convicción, a veces hasta con palabras casi groseras, pero es un poco lo que la idiosincrasia del correntino pide y reclama, y a ese discurso hay que oponerle un discurso de la misma naturaleza para poder equilibrar y para realmente decir lo que el correntino está esperando, en esto que más que una pelea electoral, una pelea política, muchas veces una pelea de poder que se desenvuelve en lo político, pero en forma paralela en la pelea mediática, en la pelea en la justicia y en las situaciones de hecho, que son los 4 grandes escenarios justapuestos con los que se gana o se pierde una elección. En estas situaciones de hecho, por ejemplo, te marco como ejemplo lo que pasó en Mercedes, es decir, el acantonamiento del intendente Semborain, la toma del edificio, esperando que la justicia se expida. Si esas cosas no se hacen, la justicia no llega. Y la justicia y la política y los medios son todo como un gran combo. No se gana como antes solamente con la política. La política es uno de los escenarios, pero cada vez tienen más importancia esto que son los medios, porque el estar hoy, esta noche, contigo, hablando, para mí es muy importante, porque me permite a través tuyo, que vos sos el que conocés la realidad, lo que dice, piensa el ciudadano común, que me transmitís, yo te contesto con mucha naturalidad, pero permite también que el que está mirando de alguna forma se forme su propia impresión. Nadie es dueño de la verdad, yo puedo decir mis cosas, otros dirán sus cosas, pero en definitiva es el oyente o el telespectador el que de alguna manera va tomando una conciencia de la credibilidad que pueden tener las palabras o el entrevistado en este caso. Y en ese escenario de estos 4 puntos, los hechos siempre están, la política siempre estuvo, los medios estamos entrando, la justicia tomó un rol más protagónico o siempre se judicializaron los temas de la política. Hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo para acá, yo te diría que en Corrientes, de allá
por los colegios electorales de la década del 90, Ajá. la justicia entró cada vez más a jugar un rol protagónico en cada elección. La justicia provincial, la justicia nacional, también vemos la importancia de la justicia en lo que es la política nacional, muchas veces con decisiones, las más de las veces muy acertadas por parte del más alto tribunal de la nación, que es la Corte, que en más de una oportunidad marca no solamente al gobierno nacional criterios y pautas en cuestiones sensibles, cuestiones políticas, cuestiones sociales, como los temas de las jubilaciones, como a la misma provincia de Corrientes, con 3 o 4 fallos que revocó del Superior Tribunal de Corrientes. Es decir, que en este sentido la justicia está llamada en estos tiempos a tener un rol muy importante, y por eso la gran importancia que como políticos debemos darle a dos cosas. Primero, que haya una justicia independiente, y segundo, que haya una verdadera autonomía que se da cuando la justicia puede manejar sus propios fondos mediante la autarquía, es decir, que así como a los municipios les llegan día a día el goteo de la coparticipación, también al Poder Legislativo y al Poder Judicial le llegue día a día la cuota que le corresponde, cosa que no es así y que lamentablemente hace de que los presupuestos incluyan montos fijos que con el correr de los meses se desactualizan por efecto de la inflación y terminan subordinando a ambos poderes del Estado, que deben ir a pedir refuerzos al Poder Ejecutivo, con lo cual sufren una capitis diminutio, es decir, que dependen de alguna manera de la virome del gobernador de turno. Y así hemos visto situaciones tristes, como los presidentes del Superior Tribunal, Rubín, Farisano, en un peregrinaje hacia la Casa de Gobierno, que eso es algo insólito, inaudito, y que en realidad hace a la falta de independencia que tuvo el Poder Judicial hasta no hace mucho tiempo. ¿Existe una forma del Poder Judicial de defenderse de esta situación? Porque están como presos de las propias leyes, digamos. Está establecido así. Claro, yo creo que ellos no se ponen los pantalones largos, es decir, hay una ley de autarquía que no se cumple, que fija un porcentual del 6,27%, tiene las herramientas. En algún momento, hace unos años, se llegó incluso a que el Poder Judicial embargue las cuentas del Ministerio de Hacienda, pero bueno, creo que esto es algo que debemos entender y comprender, porque debemos jerarquizar la política, la justicia, desde la política, y posibilitar que realmente pueda funcionar de la mejor manera posible. Y no funciona, como todo, cuando no hay plata en tiempo oportuno, cuando se depende, en este caso, de un poder que pasa a ser la hermana mayor de los demás poderes. Es decir, el Poder Ejecutivo se sienta sobre la plata, y ahí lo tenemos entonces a los jueces, que deben andar penando. Hay muchos juzgados creados, cámaras creadas, fiscalías que no funcionan por falta de fondos. Un retraso salarial que también cuesta a veces corregir, y es porque no pueden manejar su propio dinero. ¿Esto también sucede en el Poder Legislativo? También sucede en el Poder Legislativo. Hay una ley de mi autoría del año 99 que se determinó justamente que haya un porcentaje del presupuesto para no fijar un monto fijo, y que ambos presidentes de las cámaras administren durante el año ese presupuesto. Esto no ha sido así, año a año se regatea con números que son dibujados, que con el correr de los meses quedan desactualizados, porque ¿quién puede prever cuál va a ser la inflación del año que viene, los ingresos, los egresos? Entonces, después, ¿qué pasa? Que viene el famoso giro de partida, refuerzo de partida. Entonces los presupuestos, que es la ley de leyes, sí, termina siendo como un gran dibujo en el cual, en definitiva, el gobierno, el Poder Ejecutivo termina manejando, y así nos encontramos con que de golpe se compra un helicóptero de muchos millones de dólares, pero paralelamente en los hospitales no hay elementos esenciales, o nos encontramos con un listado de gastos digamos, en los clubes de fútbol, en deporte, que es desmesurado frente a otros gastos e inversiones necesarias para el correcto funcionamiento del Estado. ¿En ese esquema se puede construir una alternativa de poder, un esquema tan totalitario como el que me estás planteando?
Bueno, el esquema de poder, por supuesto, alternativo, que digamos, un tiene, esquema de poder alternativo a este establecido. La tarea y la responsabilidad que tiene la oposición, es decir, en este caso, la oposición está corporizada con la columna vertebral del justicialismo y con los aliados electorales que en cada elección deban sumarse. Cada elección yo la veo como una película distinta. Tenemos elecciones que son fuertemente polarizadas, es decir, con dos opciones, como fue la última, sí, o elecciones a veces con tres frentes, como fue la del 2009, con los dos Colombis separados y en el medio el justicialismo, y otras elecciones anteriores en que habían cuatro, es decir, de acuerdo a cómo esté el escenario, y para eso vale también este trabajo previo, anterior, de las internas en los partidos, de ver cómo se va generando el escenario electoral. Y esta elección de Corrientes es una elección muy particular, la del 2015, sí, porque es una elección de medio tiempo, es una elección solamente parlamentaria, es distinta al resto del país en la que vota gobernador e intendentes. Entonces, en esto de las alianzas, seguramente tanto el justicialismo como el radicalismo van a tener una política distinta, porque las alianzas se justifican cuando hay que sumar votos para el gobernador o para el intendente. En política lo que vale no son los votos que tenés, sino los votos que te faltan para ganar. Y para ganar muchas veces por muy poquitos votos podés llegar a entrar o no en la segunda vuelta electoral, a veces por 3.000 votos en el caso del 2009, y muchos decían, pero ¿cómo? Colombi le dio al Partido Autonomista con 10.000 votos una banca, la banca de la señora de Romero Feri, sí, pero esa banca le significó a ECO la posibilidad de estar en la segunda vuelta. Si no hubiera sido por esos pocos votos, no hubiera llegado al balotaje. Ese es el valor que tienen los partidos provinciales. Se nacionalizó mucho la política partidaria en el último tiempo. El radicalismo, que le costaba muchísimo hacer pie en Corrientes, se transformó en un partido que gobierna hace los últimos 10 años. El justicialismo no pudo tener la misma suerte, pero también se consolidaron. ¿Se desdibujaron los partidos provinciales? ¿Pasó a nacionalizarse todo? Se nacionalizó efectivamente. Los partidos provinciales han venido perdiendo sostenidamente desde la ruptura del pacto con el Partido Nuevo. Progresivamente fueron perdiendo espacio gradualmente. Hoy no tienen la importancia, pero tienen su importancia desde el punto de vista que pueden ser desestabilizantes en la pelea entre los dos grandes frentes. Y yo al radicalismo, en verdad, que hace 10, 12 años o 14 que está en el poder, desde el 2000, 14 años sí, con la intervención, que fue un gobierno radical, en verdad creo que es un globo inflado. ¿Por qué? Porque el radicalismo como ECO lo que tiene es el gobierno, es decir, los gobiernos tienen por sí votos, son expectativa de poder, por eso es muy difícil que los gobiernos pierdan. Los gobiernos, por el hecho de ser gobiernos, llevan las de ganar, por eso que también es muy frecuente que aquel intendente que es electo sea reelecto naturalmente. Cuando un gobernador tiene la reelección, lo mismo se da, es decir, por la inercia y por el ejercicio del poder, es muy difícil ganarle al gobierno de turno. En eso... Ahora no es la misma situación esta. ¿Qué? ¿Cuál? No es la misma situación esta, que estamos frente a un fin de ciclo del radicalismo, como del kirchnerismo. Hay un punto de inflexión. Y este fin de ciclo significa también que hay un gobernador que no puede ser reelecto, que no genera ya la expectativa, que todos saben que se está yendo a su casa, que tiene problemas dentro del radicalismo, problemas en su sucesión, indefiniciones. Entonces todo eso hace que se genere una expectativa distinta en una opción opositoria. Pero gana mucho tiempo dividiendo las elecciones y provincializando, por ejemplo, una elección antes de que se debatan las nacionales, ¿o no? Es una gran jugada. Bueno, es que no hay otra, porque nuestra Constitución... Eso le juega a favor, digamos, al poder establecido. Nuestra Constitución impone no puede ser conjunta la elección nacional con la provincial. Quizás él lo que apunta es a que las elecciones provinciales sean antes de las elecciones de las PASO de agosto. Es decir, serán en mayo, junio, julio, pero siempre antes de las de agosto, porque las elecciones nacionales generan una expectativa distinta, resultados que pueden distorsionar
el resultado provincial. Eso va a ser, los mandatos del justicialismo vencen en junio, julio. Junio. Eso va a hacer que se adelante la elección. ¿Será para marzo? En principio, ¿Abril? alrededor de marzo, abril, estaría votándose. En el justicialismo vamos a tener 3 elecciones internas. Una para cargos partidarios con padrón cerrado, una para los cargos electivos provinciales y municipales, en el mes de marzo ambas, y luego las que son para diputados y senadores nacionales allá en agosto. Además vamos a tener una elección provincial en mayo, junio, y una elección presidencial en octubre con una segunda vuelta inevitable para el mes de noviembre, es decir, un año 2015 muy cargado electoralmente, que nos obliga de alguna manera a atender lo que termina siendo un cansancio del elector respecto al desgaste que genera toda elección. Se extraña la política, va a ser candidato para las internas justicialistas, ¿no? Para las internas del Partido Justicialista estoy postulado para la presidencia del partido, frente al candidato que va tiene la sana aspiración de ser reelecto. Mi posición es que nadie que quiera ser candidato a gobernador debiera ser presidente del partido a la vez. Es una posición que no comparte el ingeniero Ríos, pero que, bueno, yo respeto esa posibilidad. Y bueno, creo que la conducción política de un partido, en un tiempo en que los partidos se van a valorizar después de estos años que hemos pasado, creo que van a volver a ser una herramienta muy importante para la política. ¿Cuál es el rol de Carlos Mauricio Spínola en este esquema? ¿No participa? No, ¿Cree que se va por adentro del partido? Algunos dicen que puede ir por afuera del justicialismo. Esa es una decisión que la debe tomar él. Él tiene abiertas las puertas. Si quiere participar, como cualquier otro militante, tiene abiertas las puertas para participar conforme a las reglas de la democracia interna. Es decir, aquí el que quiere participar y ser dirigente tiene que revalidar títulos, y en este caso no valen los dedos, no valen de alguna forma títulos y honores que deben ser revalidados a través del consenso que lo da el afiliado mediante el voto, es decir, que es el consenso más transparente. Creo que eso es lo que le cuesta, en este caso a Mauricio, en el sentido de someterse al veredicto de los propios justicialistas. ¿Hace bien una interna? ¿Debilita? Creo... Algunos creen que debilita, es como una discusión que siempre se da. Bueno, siempre se da, pero yo creo que hacen bien en cuanto a que movilizan al partido. Es un precalentamiento para las elecciones generales. Yo creo que si no hubiese sido por la interna, por ejemplo, de Menem Cafiero, el peronismo no hubiera recuperado en el 89 el poder. Las internas deben ser con altura, con un buen nivel de debate, es decir, no caer en la agresión hacia las personas, no responder si las hay, tratar de entender que nuestro respeto está para que con el espectador y con la gente, de manera que si por ahí te pegan, porque normalmente eso suele pasar en la política correntina, un nivel de agresividad, un nivel de por ahí de esa forma, creo que uno tiene que tener la inteligencia como para saber sacarle el cuerpo, responder con la respuesta justa, tratando de no caer en la polémica estéril, en la que muchas veces incurre, por ejemplo, el gobernador, que es afecto por ahí, por su explosividad. A lo mejor es por el exceso de trabajo del día a día de la gestión que lo lleva a perder los estribos. Y en política el que se enoja pierde. Así es. ¿Se extraña? Estás como alejado un poco de lo que es el mundo, no estás en la Cámara de Diputados, no estás en ningún ministerio. ¿Se extraña ese trabajo, esa exigencia, ese día a día, digamos? No, yo no extraño en absoluto, porque pienso que nunca me gustó la tarea ejecutiva. Es decir, a mí tengo una concepción del poder que no pasa por el ejercicio de los cargos, y menos el ejercicio reiterado o permanente. Creo que en la política se puede hacer, y el poder está muchas veces en otro lado, donde no pasa justamente por estar en una banca o estar en un ministerio. El poder por ahí pasa, y eso es lo que muchos gobernantes no entienden, porque creen que se sientan en el sillón
que tienen la virome y cree que eso va a durar para siempre. Y naturalmente el poder y la gloria son efímeros, o sea, que uno pueda hacer política desde otros y desde este mismo lugar de periodista. A mí que yo, cuando dicen Martínez Llano, ¿quién es Martínez Llano? El político, el empresario de medios, sí, el abogado. Yo soy también periodista, tengo, bueno, diario en Corrientes, en Chaco, en Formosa, LT25, actividad agropecuaria, analista político por ahí, o sea, tengo distintos ropajes, por eso cuando hablo yo mismo tengo que ubicarme. ¿En qué rol Martínez Llano y en qué rol estoy hablando? Hoy estoy hablando como político, pero tengo que ubicarme y tengo también que ubicarme con respecto a la audiencia. No es lo mismo hablar acá en una audiencia de televisión en la capital de la provincia que hablar por una FM de Perú Gorría o por un canal de Goya. Es decir, uno tiene que de alguna forma ubicarse en el tiempo, en el espacio, para tratar de llegar con un mensaje claro, porque generalmente la gente también no es muy receptiva al mensaje político, es como que tiene una prevención. Sí. Entonces uno tiene que tener de alguna manera la habilidad como para poder expresarse en términos muy claros. Y breves, ¿viste cómo breves. Es? Que parece como que te están por escuchar poco, así sí, que tenés que ser bien concreto. Lo que pasa es que uno a través del tiempo y de la trayectoria de los años y de los distintos episodios políticos, yo veo que cuando salgo al interior y cuando genero una expectativa en los medios que no cualquier dirigente le es fácil lograr, porque es como que están esperando alguna definición, a lo mejor también porque siguen las columnas de Confucio, que es otro de mis ropajes. ¿Quién es Confucio? Y bueno, el que te habla el día domingo. Pero bien, bueno, que es mucho. Que una lectura general, claro, pero de agenda propia. Es difícil también eso, porque uno tiene que mantener objetividad, pluralidad y decir las cosas que pueden pasar y las cosas que pasan, pero no la que uno quiere que pasen, porque si no pierde eso, que es justamente el valor que puede tener, es decir, un medio, sí, que es tratar de que todos se sientan representados y que no vean que es una expresión parcializada. El periodismo me imagino que llegó con la política. La política, ¿cómo llega? ¿En qué momento decidís que hay que hacer política, digamos? Y yo decidí medio tarde, como me recibí también tarde de abogado, me recibí ya después de muchos años, porque en esos tiempos yo vivía lejos de la capital, se rendía libre, me recibí ya a los 31 años, y después de eso, unos años después, me convocó para la campaña del año 86, 87, la primera campaña en que Humberto Romero fue candidato a gobernador, y a partir de ahí seguí trabajando casi más de dos décadas y media de manera interrumpida, con grandes logros, con derrotas. Sobre ambas cosas se construye de alguna manera, digamos, la síntesis superadora. Exactamente. Entre ir y venir. Las dos cosas son importantes, porque uno tiene, sobre cada derrota construye un nuevo triunfo. O sea, no triunfa aquel que no sufre un fracaso. Y yo tuve las dos cosas, o sea, le gané a Julio Romero, con lo cual quebré 3 décadas y media de control del Partido Justicialista. Después, en el 99, desplazamos al gobierno del Partido Nuevo, y tuvimos, digamos, de alguna forma fuimos parte de una parte importante de la vida política de la provincia, más allá del justicialismo, porque yo siempre digo que en Corrientes todo tiene que ver con todo, y que muchas de las cosas que suceden tras las cortinas, bajo las alfombras. Hay que estar atento, porque así es la política de Corrientes. Las cosas tienen movimiento acá en nuestra provincia. ¿Qué te quedó por hacer? Si uno piensa, mira la vida así, sí, ¿qué quedó por hacer que el mundo y la exigencia de esta cotidianeidad que tiene la política, que tiene el periodismo, no te permitió hacer, digamos? ¿Hay algo que haya quedado en el camino? Yo estoy muy satisfecho de todo lo hecho y en realidad de lo mucho que la vida y el Partido Justicialista me ha dado, porque he tenido cargos distintos, de diputado provincial
diputado nacional, senador provincial, presidente de la Cámara de Diputados, convencional, constituyente. Creo que puedo contribuir a tener en el 2017 un gobierno justicialista. Creo que esa es la responsabilidad que uno puede, digamos, aportar desde el plano de la experiencia, que muchas cosas necesitan justamente, digamos, una conducción política y estratégica que contribuya a que no se equivoquen, porque por ahí los jóvenes suelen ser un poco, tienen visiones muy parciales, y acá, repito, no hay que equivocarse en que esto es como un gran escenario en el cual las fichas las mueven todos y hay que saber anticiparse y dar el golpe certero en el momento oportuno. Una cortita del pie. Sí. Massa, Macri, Scioli. Cualquiera de los tres está en posibilidades. Son el primer pelotón de esos tres. En la primera vuelta el ciudadano elige los dos finalistas. En la segunda vuelta opta entre los dos primeros. Yo creo que hoy por hoy, para una segunda vuelta, lo veo a Scioli seguro y frente a uno de los otros dos. Hoy todavía es prematuro decir cuál, porque falta mucho tiempo. Y creo que en la segunda vuelta los favoritos pasan a ser o Massa o Macri, porque Scioli tiene un techo. Va a tener un piso alto, pero un techo que de alguna forma nos hace acordar la elección de Menem del 2003. Acercar el kirchnerismo con Menem no es tan común, digamos. Pero ¿Te parece? No, pero como ejemplo... ¿Qué tan peronista es el kirchnerismo del 1 al 10? Yo creo que el menemismo y el peronismo son versiones distintas de un peronismo que suele ser muy pragmático y se alinea con el poder. Si gana Scioli, todo el peronismo va a estar atrás de Scioli. Si gana Massa, todo el peronismo va a estar atrás del presidente. ¿El kirchnerismo va a seguir siendo una fuerza política? Yo creo que fuera de la estructura del PJ no se sostiene. Yo creo que desde el llano nadie se sostiene. Lo viste con Menem, lo vas a ver con Kirchner, lo viste con Tato, lo viste con el Pacto. Desde el llano no se sostiene. Por eso te decía que el que tiene el gobierno tiene ese plusvalor. Ni siquiera es partido o frente electoral. Hay un partido que es el partido del gobierno, cualquiera sea. Te agradezco muchísimo. Podríamos hablar 10 horas más porque la verdad que es muy interesante escucharlo hablar y la verdad te agradezco mucho. Importante porque además a mí no es que me moleste, sino que creo que me empequeñezco y no soy respetuoso con la audiencia cuando, por ejemplo, decimos vamos a hablar de la interna justicialista. Creo que lo que la gente está esperando son muchas más interrogantes que una interna. La interna es el ejercicio democrático dentro de un partido político. Por eso le digo a Camau, no tenga miedo, si él se siente fuerte, que venga, que se ponga como candidato de igual a igual y en la cancha se ven los pingos, que no tenga miedo a la interna, porque parece como que por ahí descree las estructuras partidarias o como que está por arriba, y acá está todo igual. El lugar lo da el afiliado mediante el voto, que es el consenso más genuino que puede existir. No valen los dedos, me dijiste hoy, me pareció muy interesante. Claro, el concepto. El dedo, lo que pasa es que muchas veces es más fácil llegar que mantenerse. Se llega por una circunstancia determinada, pero mantenerse en el tiempo y tener vigencia en el tiempo significa desarrollar acciones que te den justamente esa, digamos, esa consideración de la gente, del espectador, o sea, la legitimidad de la que se habla en política. Exactamente. Te agradezco mucho que hayas estado. Gracias. Nos vamos, ya está Guille Morales en el estudio, la gente de Gelatina se presenta el sábado. Volvemos enseguida, no se vaya.